Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a Carlos Vázquez, al doctor Carlos Vázquez, por su invitación a participar en esta charla de algunas de las experiencias que hemos tenido con esta pues nueva epidemia que estamos todo mundo padeciendo. Bueno, padeciendo me refiero en el que estamos trabajando con los enfermos y conociendo una enfermedad que hace 6 o 7 semanas no era la enfermedad que en este momento estamos viendo, porque ahora la conocemos mucho mejor que antes. Eh, yo trabajo en el Hospital General de México, yo soy neumólogo y cirujano de tórax del Hospital General, y hoy en la mañana platicando con mi colaborador, el doctor Benito Vargas, con el que hemos hecho una serie de pacientes, los cuales hemos podido juntarlos en una sola serie ya para una publicación. El doctor Vargas va a hablar al final algunos minutos sobre la cirugía que se les puede, las precauciones que se deben de tener en los pacientes de COVID cuando se requiere de alguna cirugía. Hay algunos detalles muy importantes que hemos estado observando y haciendo en los casos que hemos tenido que operar del Hospital General de México. Como ustedes saben, en diciembre del 2009 se presentó en Wuhan, provincia de Hubei, en China, un brote de neumonía de causa desconocida. Las autoridades de salud de esa ciudad le informaron rápidamente a la OMS de un conglomerado de pacientes, cerca de 27, 30 casos, en donde ellos encontraron que los pacientes tenían un síndrome respiratorio agudo y que la etiología era desconocida. Poco a poco fueron estableciendo que había un posible vínculo con el mercado mayorista de mariscos de la ciudad de Hunan, en donde también se venden animales vivos. Estos científicos chinos ya en enero aislaron una cepa de coronavirus y pudieron hacer la secuencia genética junto con unos investigadores australianos y pusieron esta secuenciación genética a disposición de la Organización Mundial de la Salud. La OMS facilitó a los laboratorios de diferentes países esta secuencia para poder empezar a producir las pruebas diagnósticas de PCR y detectar así la nueva infección. Este virus es un beta coronavirus del grupo 2B y que tiene cierta similitud genética con el SARS-CoV, que es el que en el 2003 estábamos esperando como un virus que provocaba un síndrome respiratorio agudo muy grave. A mí me tocó ir a Toronto a ver unos casos enviados por el Hospital General de México de algunos pacientes que llegaron a Canadá y que los tenían prácticamente pues encerrados en unos pisos, y ahí alcancé a ver algunos detalles sobre esta enfermedad que afortunadamente no llegó a México. La OMS en ese momento lo mencionó como 2019-nCoV-2, pero después cambió y se le llamó SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19, ese es el nombre de la enfermedad. Esta enfermedad, con esta información que se empezó a recabar en China, que no fue fácil, empezaron a ver que tenía un curso diferente al observado en los casos de COVID-1 y de la epidemia también que hubo en el Medio Oriente, que es el MERS. El MERS quiere decir Middle East Respiratory Syndrome, por coronavirus, y que este curso era diferente. La enfermedad no tenía las características que tenía esta nueva enfermedad. Observaron en China que los grupos con mayor riesgo de enfermedad eran los adultos mayores y personas con afectación de la salud con enfermedades crónicas, y es exactamente lo que hemos estado viendo. Hay un síndrome que se está presentando en niños, pero esto es nuevo, esto ha aparecido en las últimas semanas y no me voy a detener en esto porque esto realmente es una entidad diferente a la que hemos estado observando. Este virus es un virus RNA de cadena positiva. Tiene además
una apariencia de corona bajo el microscopio electrónico, por eso se les llama coronavirus. Y estas son todas las características de su género, de que están en la pantalla, que las están ustedes viendo. Y estos pues realmente se han identificado en varias ocasiones en el siglo pasado, incluyendo en enfermedades que afectan humanos y en enfermedad que afecta animales, incluyendo los mamíferos. Las características clínicas de esta COVID-2 es una enfermedad febril, no catarral, no tiene un síndrome catarral clásico como lo tienen los adenovirus o los rinomixovirus o los parainfluenza o la propia influenza, que además tiene disnea y presenta infiltrados pulmonares bilaterales en la radiografía de tórax. Esto en un principio rápidamente nos hacía pensar en una neumonía viral. Sin embargo, analizando las radiografías, en realidad las características radiológicas son diferentes. Como les decía, en enero del 2020 se iniciaron la notificación de casos, también en diciembre del 2019, y estos, los laboratorios de esos pacientes descartaron como agente causal al virus de la influenza estacional y labial, el adenovirus y el MERS-CoV como causa de esa neumonía desconocida. También vieron que era una enfermedad que se transmitía de persona a persona y que en un momento dado no había casos entre trabajadores de la salud hasta ese momento. Su predilección de esta enfermedad era por las células epiteliales y del tracto respiratorio, debido a que muchas de estas células tienen las características suficientes como para que se pueda acoplar el virus en sus membranas. Y estos virus también pueden transmitirse de persona a persona, ya sea por las gotitas de flush, que todo el mundo las conoce, y que así es la base de las enfermedades respiratorias agudas. Algunos fomites, que pueden ser objetos o pueden ser prendas de ropa, o en el aire, una vez que el virus puede quedar depositado en una superficie y de ahí posteriormente, aunque no dura mucho en esa forma, pero también puede irse hacia otros elementos, ya sea por los propios fomites, que alguien lo toque y luego se toque la cara, o bien a que estos virus puedan volar no mucha distancia por el aire. Si el paciente ha tenido la forma gastrointestinal, que el 2% de los casos lo padecen, o la padecen, pues entonces la otra forma de contagio podría ser la vía fecal. Aquí están otro tipo de coronavirus identificados, pero todas estas daban enfermedades leves a moderadas netamente respiratorias. Y en algunos casos, algún coronavirus que está, el alfa coronavirus HCOV NL66, es una causa importante de pseudobronquiolitis en niños. En China siguieron informando que estos pacientes en ciertas ciudades empezaron a tener este tipo de neumonía, y una vez que tenían ya bien identificado a esta nueva cepa, relacionaron que el genoma central del COVID era el de un murciélago, el del coronavirus de los murciélagos. Entonces, por eso se dio la posibilidad que haya habido un contacto de un virus humano con un virus del murciélago y haya salido esta nueva cepa. Hay otras historias que todavía no se han dilucidado y que estarían muy buenas hasta para una película, pero bueno, no deja de ser una buena posibilidad. Ya para finales de enero había 6,000 casos confirmados y 132 defunciones en China. Y posteriormente empezó a haber casos fuera de China, en Japón, en Corea y en algunos casos de Estados Unidos. Vean ustedes cómo para el 29 de enero el único país que tenía casos confirmados era China, pero en realidad es porque ellos empezaron a hacer las pruebas mucho antes que ningún otro país.
Esta es el 20, cómo estaba distribuido el número de casos de coronavirus, tanto en China, en India, en Japón, en algunas partes de Europa, y cómo empezó a aparecer en Estados Unidos y después en Latinoamérica. Esto realmente causaba una gran extrañeza porque se veía cómo había una división entre Estados Unidos y México, y yo creo que el muro no era el causante de poderlo detener, sino que ya después, con el tiempo, nos dimos cuenta que el problema era el número de pruebas hechas en un país y en otro. Aquí hubo una serie de países que discreparon, dijeron que las pruebas no se hacían de manera masiva y ahora son los que más número de muertos han tenido. Y eso, pues en cualquier pandemia, como esta y otras, yo recuerdo lo de la influenza aquí en México, que aunque si bien estuvo muy limitada a algunas ciudades, pues sí se hacían una muy grande cantidad de pruebas rápidas para la identificación de contactos, aunque, hay que decirlo, las pruebas rápidas tienen casos positivos que prácticamente más del 95% sí están enfermos, pero los casos negativos, en el caso del coronavirus, es mayor al 50% de esos negativos están enfermos. Entonces es cuando el paciente es negativo, pues hay que considerar que pueda estar enfermo, y si tiene datos clínicos, lo mejor es apurarse y darle el tratamiento, y ahorita en adelante les voy a decir por qué. Para esta fecha había 150,000 casos en más de 100 países. Actualmente hay más de 3 millones en un poco más de 200 países. Estas fotografías son de una aplicación que hay en internet, y en donde ustedes están viendo en abril 21 la primera columna, en abril 30 la segunda columna y en mayo 8 la tercera columna. Y ahí ven ustedes la comparación. Aquí puse México, que pues aquí vivimos. No puse León, Guanajuato, porque no alcanza a salir en el mapa. Pero aquí en México, el 21 de abril, había 702 muertos contra 8,000 casos. Luego acá, en abril 30, solamente 9 días después, había 17,000 casos, casi ahí hay una diferencia prácticamente de 11,000 personas, y hay 1,000 muertos. Quiere decir además de que había muchos positivos, ahora había más muertos. Y ahora, el día de hoy, que apareció esta función, se va a actualizar hasta mañana, hay 29,616 contra 2,961 muertos. Quiere decir que hay más de 1,200. Entonces, de la primera a la segunda fueron 9 días, de la segunda a la tercera son 8, y hay prácticamente ya una diferencia de más de 1,000, son más o menos como 1,230 muertos. Quiere decir que han ido sucediendo más. Ahora, toda la gente que fallece con la prueba de COVID negativa o que fallece sin la prueba de COVID, se cataloga como otra enfermedad, la causa de la muerte. Sí, tienen razón cuando se afirma que si no es COVID positivo, pues no se puede poner COVID positivo. Pero esos que no le hicieron la prueba o que le salió negativa y fallecen, esos pacientes les ponen neumonía típica, influenza, o le ponen neumonía de focos múltiples, insuficiencia respiratoria, choque séptico, sepsis, septicemia, pero nosotros consideramos, por el lugar donde trabajamos, que cerca del 80% de esos fallecidos tienen COVID. Los casos clínicos son muy parecidos, sino que iguales, y las radiografías, bueno, se repite de un paciente a otro y a otro y otro. Entonces, por eso es que yo lo puedo afirmar, dada la experiencia de 2 meses y medio que llevamos en esto. Aquí tienen ustedes cómo creció el COVID en esas fechas, en España, en Estados Unidos y en Colombia. Aquí sí en Colombia, por la razón que había que ver, sí es una curva plana, pero la curva de España y la curva de Estados Unidos es ascendente. La que tenemos en México es ascendente, es incluso más vertical que la del medio que tiene Estados Unidos. Lo más importante en cualquier pandemia son las 3 Is. Es dar información, identificar a los contactos,
y aislar a los positivos. Si no se hace esto, muchos pacientes que son positivos o que pudieron ser positivos o que son negativos pero están enfermos pueden andar contagiando a la gente por todos lados. De manera que esto, pues como ustedes están viendo, pues no se han seguido al pie de la letra en México, pero esto cualquier gente que estudie epidemiología se lo van a enseñar. Vean ustedes cómo la enfermedad del 85% del 100% son pacientes que se pueden tratar en casa, y aquí estos caen en enfermedad leve y moderada. Más adelante vamos a ver a qué me refiero. Y el 15% son pacientes que requieren hospitalización, ya sea de hospitalización normal o de esos el 15%, el 5%, es decir, el 10% en hospitalización normal y el 5% en unidades de cuidados intensivos. Aquí ya hay algunas diapositivas que más o menos ya lo comenté, pero lo más importante, que desde el principio de la epidemia no teníamos ni vacuna ni tratamiento. Y entonces el tratamiento de esta enfermedad se basa básicamente en cinco aristas o en 5 lados, que un poquito, ya muy cercano a esta diapositiva lo vamos a ver. ¿Por qué es un problema para los sistemas de salud? Bueno, aquí en México y la zona conurbada pues tenemos, y los estados colindantes, son casi 11, pues todos esos pacientes vienen aquí a la Ciudad de México a buscar los servicios de salud, y entonces rápidamente los pueden en un momento dado pues saturar, ¿no? Lo que trataban de hacer con ese aplanamiento de la curva, que no lo vemos, pues es que esos pacientes no lleguen todos en un mismo momento a los servicios de salud, porque ni juntando los privados, ni juntando, bueno, hasta las iglesias, no alcanzaría el lugar para poderlos atender. Eso es lo que se proponían, porque en realidad el control de la epidemia no se podía hacer si no se hacían las pruebas para detectar a los posibles contagios. En este momento se decía que podría haber 60,000 ingresos en unidades de cuidados intensivos de 1 a 3 meses. Eso verdaderamente es muy, muy importante, que incluso creo que no lo tenemos accesible en las unidades normales de terapia intensiva, pues en varios estados juntos, ¿no? En un momento dado. Yo creo que inclusive toda la República. Esta es la manera en la que entra el COVID. Ahí hay lo que les platicaba de la corona, la manera en la que el COVID entra al cuerpo, cómo se incrusta, se pega, y vean ustedes cómo, inclusive en esta, y lo vamos a ver adelante, en qué momento puede actuar los diferentes medicamentos para poder irlo tratando de eliminar a este virus. Estos son los síntomas de enfermedad leve: fiebre, cansancio, tos seca. No, como les repito, no es un síndrome catarral. La propagación, insisto, es de persona a persona. Esto es desde la época de la tuberculosis, en el que se veía que se transmitía por las gotitas de Flush. Y este autor francés de que le dio el nombre a esto, pues es mucho más viejo que Roberto Koch. Entonces, ¿por qué no lo del cubrebocas, no? Seguramente alguien de ustedes lo va a preguntar. Pero ya hay quien dice que no se debe de usar, ¿no? Los síntomas de enfermedad grave es fiebre, neumonía y dificultad para respirar. Nosotros en el hospital, en nuestros lugares de trabajo de pacientes de consulta externa, el doctor Vargas y yo hemos ya al día de hoy, bueno, me va a faltar apuntar uno que vi hace rato, pero ya son 140 pacientes consecutivos atendidos desde el 17 de marzo hasta el 8 de mayo. Como les digo, súmenle uno, siendo manejados de manera ambulatoria en un inicio. Sin embargo, les tengo que decir que aquí 3 se tuvieron que internar, 2 en terapia intensiva y 1 en una cama de hospitalización normal. Los 2 de terapia intensiva todavía están ahí. Uno no va muy bien, es una paciente ya grande. El otro es un paciente de 38 años y va evolucionando bastante bien. Y se atendieron
un poquito más de hombres que de mujeres, en una edad media de 42. Entonces, aquí lo que estamos viendo que las personas que caen en esta media de 42, muchos pacientes tienen algunas enfermedades asociadas y entre ellas la más frecuente es la diabetes. Estos son la sintomatología en este grupo de enfermos: malestar general, decaimiento, temperatura de más de 37 grados, calosfríos, cefalea, malestar de garganta, tos seca, dolor muscular, conjuntivitis y enrojecimiento de conjuntivas en el 54%, la pérdida del gusto y del sabor en el 45% y síndrome diarreico en el 10%. En la exploración física, aquí están los diferentes hallazgos encontrados. Todos ya algunos se los he mencionado, pero muy importante que la saturación de oxígeno se observe por arriba de 90. Sin embargo, algunos pacientes llegan con saturación entre 83 y 90. Los que van un poco más abajo, que son los menos de estos pacientes ambulatorios, hay que ver qué tanto mejoran con el oxígeno. Se les auscultan algunos estertores crepitantes. Algunos pacientes refieren dolor abdominal, sibilancias expiratorias y algunas lesiones cutáneas de una libido reticularis en la piel, en la cual pues, nos podríamos quedar cortos, porque en realidad los hallazgos de dermatología en el COVID son mucho más diversos que solamente lo descrito como lívidos reticulares en la piel. Lívidos reticulares de piel, nosotros lo hemos encontrado en la úvula, y ahorita les voy a enseñar unas fotografías, y lo hemos encontrado en más del 50% de los pacientes revisados con COVID. ¿Y a qué me refiero? A esto que está aquí. Fíjense cómo aquí en la campanilla tiene unas venitas rojas, o unos vasitos rojos, por no decir venitas, porque no sé si sean venitas o arterias. Y vean el más demostrativo es el derecho, en donde vean ustedes cómo tiene aquí, en la parte central de la úvula, este hallazgo que se repite y se repite y se repite, y es algo que nos llamó poderosamente la atención. En las radiografías de tórax encontramos un infiltrado micronodular difuso como un puntillo fino en el 73% de los casos, y algunas imágenes ya en otros, en parches, en vidrio despulido, que sin duda en la radiografía simple a uno lo debe de alertar, pero en la tomografía se ven todavía mejor. Vean ustedes, por ejemplo, tiene un infiltrado bilateral difuso, muy reticular, más que nodular. En la influenza es más nodular. Y vean ustedes estas imágenes, estos son del mismo paciente, y vean cómo esta triangular de vértice interno y base externa sugiere la posibilidad, este también, y este también, la posibilidad de una embolia pulmonar. Esto llamó poderosamente la atención, porque no es el comportamiento normal de una neumonía viral. Vean este otro caso, cómo tiene parches en diferentes lugares. Vean aquí otra vez las imágenes triangulares. Vean este también. De manera que, miren, este es otro caso en donde hemos estado viéndolos, y una vez que el paciente mejora, estas imágenes prácticamente están desapareciendo. Muchos de los pacientes que hemos seguido en la consulta externa de manera ambulatoria, algunos están por hacerse los estudios para poder ver qué es lo que les sucedió ahora. Esto es el tratamiento según el tipo de coronavirus, de COVID que tengas. Es decir, de acuerdo a la gravedad, aquí están los síntomas. Perdón. Aquí están los síntomas. Paciente que casi es asintomático. Yo este dato de asintomático creo que se me hace difícil de aceptar, porque todos los pacientes tienen por lo menos un síntoma, aunque lo hayan tenido hace días. Muchos ya llegan con algún manejo con paracetamol, algunos era tan leve la enfermedad que a lo mejor ya hasta se están curando o mejorando. Pero el hablar de un asintomático, yo realmente lo pongo en signo de interrogación, porque muchos pacientes que nos llegan aquí, llegan con algún síntoma: dolor de cabeza, conjuntivitis,
cansancio, y muchos pacientes se van a observación y a domicilio. Yo aquí creo, y es lo que hemos estado haciendo el doctor Vargas y yo, que cualquier paciente que llegue con COVID al consultorio debe de irse con alguna medicina que le ayude a paliar las alteraciones que provoca el COVID, y ahorita ya las vamos a ver en 2 o 3 diapositivas adelante. Luego viene el que tiene pocos síntomas, leves, menores de 7 días, mayores a 7 días. Aquí está la combinación que hemos utilizado mucho nosotros, que es la hidroxicloroquina con la acitromicina, y le hemos agregado, y hay ya publicaciones sobre esto, la ivermectina, que es una medicina que se utiliza mucho en medicina veterinaria, en dermatología, y esto ahorita les voy a decir por qué se las damos, y nos ha funcionado mucho, de una manera muy importante. Acá ya vienen los pacientes que tienen de moderada a grave, estos son los que ya se internaron, ya tienen alteraciones importantes de la radiografía, tiene dímero D elevado, linfopenia, leucopenia, la DHL aumentada, la escala de Kurb la tienen también elevada, y estos ya pueden recibir el Remdesivir, o bien, si están todavía un poco más graves y hay evidencia de una gran inflamación, se les puede dar tolicizumab con la administración de corticoides, y los muy, muy graves que tienen ya datos de insuficiencia respiratoria, bueno, pues ahí viene la intubación y el manejo en terapia intensiva. Estos son algunas de las maneras en las que se indica la terapia corticoidea. Ahí están algunos de los corticoides que hemos utilizado. Por ejemplo, la metilprednisolona en duración de 5 días. Podría valorarse después el dejarle alguna pequeña dosis o cambiarla. Pero esta es muy importante porque aquí van a ver ustedes cómo la enfermedad presenta 3 estadios. Es decir, los pacientes empiezan siempre en el 1, en donde hay una fase de respuesta viral, luego viene una fase de respuesta pulmonar, y luego ya viene una fase de hiperinflamación, en donde se alteran mucho más los pacientes. En esta primera fase, que es la fase de respuesta viral, la podríamos dividir en leve, moderada, grave y muy grave. Esto que están aquí, la primera. Esto depende de la replicación viral, del número de réplicas virales que se encuentren. Si el paciente tiene de 3 a 5 réplicas virales, tiene enfermedad leve. Si tiene de 5 a 7 es enfermedad moderada, de 5 a 7 y más de 7,000. Algunos han llegado a tener hasta 20,000. Ahí la gravedad, mientras más réplicas virales el paciente tenga, más grave es la enfermedad. Entonces, hay algunos que seguramente salen negativos, todos estos serán positivos a la prueba, pero de los que salen negativos están muy pegaditos a las 3,000 réplicas, y si tienen menos de 3,000, la prueba puede salir negativa, es donde más fácil sale negativa, pensando que la técnica de toma de muestra es la adecuada, y entonces estos pacientes dan la prueba negativa, pero en realidad sí están enfermos. Aquí están otra vez lo que decíamos de la semiología, el laboratorio, y vean ustedes cómo, conforme van evolucionando, los pacientes tienen disnea, tienen hipoxemia, tienen infiltrados, elevación de las transaminasas, y en la neumonía grave, pues ya el paciente tiene francamente un shock hiperinflamatorio. Esto es algo que les podría nada más comentar. Los pacientes la ferritina la elevan, puede ser un marcador de mal pronóstico, un dímero D elevado durante la primera semana, y también la interleucina 6, que puede aparecer hasta en el día 13, pero si se toma al paciente antes de ese día, el paciente tiene mucha oportunidad de poderse mejorar. Aquí tenemos qué es lo que se les puede dar en estas fases de tratamiento. Aquí están otras drogas, que es el lopinavir y el ritonavir, el interferón beta, que en algunos casos se ha utilizado. En este momento nosotros no lo tenemos considerado para esta fase. El remdesivir, que se puede utilizar, se acaba inclusive de aprobar en Estados Unidos. La hidroxicloroquina, que es el
Plaquenil, el fosfato de cloroquina es Aralen. Yo he tenido mejor experiencia con este que con el otro, pero he usado los dos. Creo que los dos funcionan. Y este tocilizumab, en los casos graves, en 2 días seguidos, los pacientes mejoran de veras de manera muy importante con la administración de esto. Y aquí tenemos cuál es la acción de estas drogas en relación a las fases de invasión del virus. Y aquí vean ustedes cómo está estimulador de la inmunidad linfocitaria, porque normalmente los linfocitos están bajos, y está la ivermectina, y también está la nitazoxamida, y esto en las revisiones que hemos hecho nosotros, sobre todo de España, de Estados Unidos y de China, pues ellos prácticamente no lo han utilizado el último medicamento, nosotros no lo hemos usado la ivermectina y nos ha dado muy buen, pero muy buen resultado. Esto es lo que yo les decía, la enfermedad tiene 5 lados o 5 aristas. Entonces está la replicación viral, la infección agregada, ya sea por bacterias gram positivas o gram negativas de acuerdo al paciente, o bien que tuviera el paciente alguna de las atípicas, los linfocitos deprimidos, tiene también, déjenme mover este para acá, el mecanismo de la trombosis y la inflamación. Entonces, estos son los 5 lados del tratamiento. Inhibir la replicación viral, ahí está la famotidina, la cloroquina, inclusive el oseltamivir. Los primeros casos utilizamos el oseltamivir. Los chinos dicen que hay que seguir utilizándolo, aunque tengan la cloroquina. Tenemos también bueno, ya les dije la famotidina. Tenemos aquí también la infección agregada concomitante, que puede ser, hay que cubrir los atípicos y los gram positivos y gram negativos. La trombosis, pues evidentemente hay que anticoagular al paciente. Hemos utilizado la heparina de manera temprana y ha funcionado bien. La activación de los linfocitos por medio de la ivermectina. Y los antiinflamatorios, como son los esteroides, pero también lo es el tocilizumab. ¿Quiénes están en riesgo de contagio? Pues el personal médico es el que mayor riesgo tiene. Lo ideal es que aquí ya tuviéramos la vacuna. Esto nos disminuiría mayor el riesgo, pero hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado cuando vemos a la gente, cuando estamos en contacto con los pacientes. En realidad hay que cubrirse, hay que ponerse cubrebocas, hay que ponerse gogles, hay que ponerse máscara, hay que utilizar guantes hay que cambiarse la ropa 2, 3 veces al día cuando está uno viendo estos pacientes, y porque también hay algún contacto con algunos otros líquidos que podamos tener y que eso nos pueda llevar el virus a las manos y posteriormente poder llevarse la mano a la nariz o a los ojos y poder ser una fuerte vía de contagio. En relación a los que vienen de viaje, pues hay medidas que se tienen que hacer en los puntos de entrada al país, y en esto pues hay protocolos perfectamente establecidos para tratar de identificar a la gente que venga enferma. Y hay dentro de esos protocolos cómo hacer una evaluación de los pasajeros que vienen o el personal de los aviones o de los barcos, no nada más son los aviones. Habrá que hacer uno en los túneles donde pasan la droga en el norte para también ver si no pasan a infectados los que se meten por ahí, y ver cuáles son los casos sospechosos para saber con quiénes tenemos que actuar. Aquí tenemos también, por ejemplo, los controles térmicos por medio de los termómetros infrarrojos, que son realmente muy útiles. Ver por dónde entró la persona y ver a quién pudo haber contagiado. Y en resumen, podríamos decir que los pacientes en infección leve, en pacientes de alto riesgo, de mayores de 60 o con comorbilidad, pudieran recibir
de un inicio la hidrocloroquina con acitromicina, así como la ivermectina. Pacientes que tengan enfermedad leve, con una escala de Kurr menor o igual a 1, saturación menor de 95, la hidrocloroquina con acitromicina o lopinavir, ritonavir más antibiótico. Este medicamento ya en este momento no se está recomendando, dado que ya se liberó el rendamivir y el tolicitumab. Y vean ustedes cómo aquí solamente le agregaríamos el esteroide sistémico en una escala de Kurr mayor o igual a 2, y en los muy graves se puede valorar ya el remdesivir, el tolicizumab y el esteroide sistémico junto con los antibióticos y evidentemente el anticoagulante. Esto del anticoagulante es muy importante. En esta enfermedad hay formación de trombos tempranos dentro del pulmón y son los que nos dan en mucho las imágenes pulmonares, que esto fue gracias a las autopsias que se hicieron en China y en algunos lugares de Estados Unidos, y empezaron a describir las alteraciones. Y este grupo de trabajo del Hospital General publicamos con la influenza en el 2009 unas 15 autopsias con los hallazgos encontrados en el tejido pulmonar, donde el infiltrado encontrado en las autopsias de influenza son muy diferentes a lo encontrado en los pacientes con COVID. En donde predomina en el COVID no nada más la formación de membranas hialinas y algunos infiltrados monocíticos en el intersticio, sino también la formación de trombos en los vasos, cosa que no se observa en la influenza. Como la profilaxis de la enfermedad tromboembólica está bien establecida, no me voy a detener. Una cosa importante es ver que estos pacientes con tromboembolia pueden fallecer rápidamente por la inestabilidad hemodinámica y la falla cardíaca derecha. Por eso la anticoagulación temprana en estos casos es sumamente importante. Nosotros lo utilizamos prácticamente en todos los pacientes desde que los podemos ver. Y las embarazadas me han tocado manejar a 2, y en las 2 no hay ninguna contraindicación. Yo siempre lo hago en coordinación con el ginecólogo y los pediatras para poder establecer cuál es la mejor forma de manejar estos pacientes. La mortalidad es mucho mayor en los pacientes de más de 79, 80 años, pero sin duda tenemos que ver la manera de tener una buena atención en consulta externa. A mí me parece que ahorita estamos dejando atrás por un lado dos cosas. Uno, que hubiera más manera, más forma de poder educar a la gente en esta enfermedad, tal y como lo hicimos con influenza. No importa si éramos del PRI o del PAN o del que sea. Así se hizo en la influenza y resultó muy bien. La gente estaba mejor enterada de la enfermedad que ahorita. Y por el otro lado es la capacitación de los médicos generales, que son los que muchos van a ver el 85% de los pacientes que se manejan de manera ambulatoria. Esas dos cosas me parecen básicas para poder manejar mejor esta enfermedad. El personal de salud puede estar rebasado, puede haber falta de insumos, puede haber acceso a pruebas que dicen que son la panacea y en realidad no lo son. Ojo, porque hay unas que se ofrecen que en 15 minutos la tienen lista. No me parece que para esta enfermedad todavía estén lo suficientemente maduras para usarlas. El Consejo de Salubridad General en la actualidad no ha tomado el lugar que le corresponde, y en influenza en el momento de la influenza en México estuvo muy bien, muy presente. En la actualidad no, y nuestra información verdaderamente ha sido muy, muy mala en relación al número de casos, al número de pruebas que se han hecho. Yo básicamente le quisiera pasar ya la estafeta al doctor Vargas, porque el doctor Vargas nos va a hablar unos minutos más sobre los cuidados que debe de tener el paciente, el médico, con los pacientes que van a ser sometidos a cirugía y que nos han tocado ya ver 6 o 7 pacientes con apendicitis aguda durante su COVID. Habrá que ver si hay alguna relación que lo provoque, parece que sí. Y muy importante, yo cerraría con esto por el momento, decir
que en esta enfermedad lo que es válido hoy, mañana tal vez no lo sea, pero sin duda hemos actuado con lo que hoy tenemos. Doctor Vargas, si por favor me sigue. Bueno, pues siguiendo esta secuencia de lo que usted está comentando, también existen algunas otras interrogantes porque los pacientes no solamente van a necesitar recibir el tratamiento, tal como lo hemos estado discutiendo en diferentes ocasiones. No solamente es el tratamiento médico, sino que también van a requerir cirugía. En el Hospital General de México hemos tenido ya varios casos que operamos. Obviamente nosotros, desde que empezó la pandemia que fue anunciada, decidimos que los pacientes que íbamos a operar a partir de ese momento, estamos hablando desde que estaban en China los pacientes, decidimos tomar medidas de precaución para nosotros como cirujanos. Y vaya que lo que hemos descubierto es precisamente que casos que operamos, no pensando que tuvieran COVID, sino que tuvieran otras enfermedades, o digamos con otras enfermedades, cuando pasó el tiempo desarrollaron los datos tomográficos y radiográficos de COVID. Eso es algo alarmante porque no sabíamos en ese momento que tenían la enfermedad. Y se desarrolló 1 o 2 semanas después. Por ahí tenemos un caso que tenía un colapso pulmonar, la operamos y no evolucionó de manera satisfactoria. Empezó a tener deterioro progresivo, hasta que finalmente en una tomografía de control se le encontraron los datos COVID, se le hizo la prueba y resultó positiva. Entonces, esto nos está dejando enseñanza al grupo de cirujanos porque es necesario cambiar la estrategia. Los pacientes que ya sabemos que tienen COVID y que necesitan cirugía son estos que estamos, nosotros empezamos con un grupo de pacientes que requieran una intervención específica a sabiendas de que ya tienen COVID. En este caso son los que están intubados y que requieren que se les haga traqueostomía. Aprovecho para mostrarles aquí una imagen del virus y preguntarnos en qué momento, sí, está bien, doctor. Aquí tenemos esta imagen del virus con todos sus elementos, que a mí me gustó mucho porque nos da un entendimiento de qué es este virus y por dónde lo podemos atacar, ¿no? Aquí está esa cadena de ácidos nucleicos que está hecha con esos ácidos nucleicos propios del RNA, que ya están bastante bien descrito, conocido ya por la comunidad médica internacional. Pero un dato importante aquí, sobre todo que se está pensando en la vacuna, es un virus RNA que fácilmente puede incluir alguna o dos bases nitrogenadas en su cadena y puede mutar fácilmente. Entonces, esto agrava un poquito la situación porque cuando salga la vacuna, puede ser que un año después ya no funcione. Actualmente, en el mundo existen 3 tipos de virus, coronavirus o SARS-CoV-2, de 3 tipos diferentes, de acuerdo a la región geográfica, y ese es el reto que tiene la humanidad ahorita, y por eso tanto problema que hay ahorita de cerrar y todo lo demás. Pero eso es un agregado. En cirugía, ¿qué estamos haciendo? Pasa a la siguiente, por favor. En cirugía, nosotros pensamos que empezar con esta traqueostomía, ¿en qué momento se puede hacer la traqueostomía? Estamos apenas estratificándolo. Esta estratificación que vemos aquí en pantalla es 3 estadios, estadio 1, 2 y 3. Normalmente los pacientes, aquí estamos viendo, en el estadio 2 se alcanza a observar el estadio 2B
en donde termina la respuesta viral, la fase de la respuesta viral, y empieza la fase inflamatoria. En este momento es cuando empieza realmente a tener una necesidad de intubación el paciente, en este sitio, más o menos. Entonces, ahí es en donde se intuba el paciente, pero a partir de aquí nosotros tendríamos que preguntarnos en qué momento de todo de esta evolución se podría necesitar la traqueostomía. Sabemos ya como antecedentes que los pacientes que están intubados y que no se les va a poder extubar y que van a tener un debilitamiento muscular propio de la intubación, de la estancia hospitalaria en terapia intensiva, sabemos ya que se han podido extubar más rápidamente si se les hace la traqueostomía temprana. Recientemente, estamos hablando de hace 4 días, salió un artículo de la revisión española en relación a traqueostomía de varias sociedades españolas se reunieron para tocar este tema. ¿En qué momento hacer la traqueostomía? Y ellos definen una traqueostomía temprana antes de 10 días de intubación del paciente y una traqueostomía ya prolongada arriba de 10 días y que concuerda con la indicación de todos los demás pacientes. En COVID da la impresión de que sí se pueden beneficiar con esto. Sin embargo, yo les puedo comentar, aquí en México, donde estoy como miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Cirujanos Torácicos Generales, existe todavía digamos, renuencia de parte del grupo de cómo hacer, en qué momento hacer la traqueostomía. De preferencia para nosotros como cirujanos, así como lo comentaban hoy, es pues protegernos, obviamente, para poderle hacer la traqueostomía. Entonces tendríamos que esperarnos 10 días después, cuando ya pasó la fase de la respuesta viral y donde ya está activada la fase inflamatoria. Sin embargo, esto no le va a beneficiar al paciente. Y aquí lo que importa, somos 2 elementos los que importamos. Tanto el grupo que estamos atendiendo al paciente, que no nos infectemos y que no nos vayamos a enfermar y morir por esto, y también el paciente se tiene que beneficiar. Entonces, es en donde hay una necesidad de hacer traqueostomía temprana, muy probablemente. Y afortunadamente este grupo español están optando por hacer las traqueostomías antes de 6 días, inclusive bajo el entendimiento de que la carga viral es alta. Esto es algo importante. ¿Pero qué necesitamos para hacerlo? ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Lo que necesitamos es protegernos. Así como lo estamos viendo en la anterior, por favor. Nos necesitamos proteger. Estamos viendo unas imágenes de 3 individuos que están con unos trajes que parece que esto es del espacio. Estamos ya, o imaginémonos una película de estas de epidemia, donde están con unos gogles muy, muy impresionantes, inclusive con oxígeno y todo. Esto es el Hospital General de México. Aquí estamos 3 personas, integrantes del equipo de trabajo del Hospital General de México, y así es como nos debemos de proteger. Están validadas estas máscaras que cubran completamente la cara. Los cubrebocas tienen que tener una particularidad, que deben de ser N95, porque son 2 propiedades las que las que tienen cubrebocas N95. La primera es evitar que pasen partículas de cierto tamaño, que obviamente por el tamaño que tienen esas partículas, el tejido propio del cubrebocas N95 las va a detener. Y alguien podría decir, bueno, si el virus es mucho más pequeño, entonces lo va a pasar, aunque sea un cubrebocas N95. No pasa el cubrebocas N95 el virus, porque tiene además, cuando se teje este cubrebocas, la tela cuando es tejida, genera una barrera magnética, y el virus ahí se queda atorado. Entonces, por eso es importante saber usar los cubrebocas N95. No lavarlos, es importante no lavarlos con jabón, no ponerles alcohol, no ponerles cloro, porque se va a desactivar. El tejido para protección de las partículas grandes va a quedar íntegro,
pero vamos a destruir la barrera magnética con el jabón, con el alcohol o con el cloro. Eso es bien importante saber ese concepto. Entonces, de preferencia, cubrebocas nuevos nos tienen que proporcionar en los hospitales. Desafortunadamente se está mencionando que si no se proporcionan en los hospitales, hay que adquirirlos. Si no tenemos este cubrebocas, no hay que operar pacientes COVID porque nos vamos a contagiar. Eso es bien importante. Ya inclusive Donald Trump, en una de sus conferencias que daba todavía cuando anunciaba lo del COVID, decía, bueno, y si hay escasez de cubrebocas en el 95, ¿no habrá la posibilidad de poderlo reutilizar? Y sí, precisamente por eso, por mandato presidencial, hicieron investigaciones y detectaron estas características importantes. Y creo que para el grupo de cirujanos que podamos estar en esta plática, es muy importante ese concepto. El cubrebocas N95, entonces, en síntesis, tiene dos efectos. Uno, filtra las partículas grandes, las gotitas de flush, y hace una barrera importante magnética. Aquí vemos precisamente lo que comentaba hace un rato. Estábamos acostumbrados en el pasado a ver gente en los laboratorios de alto nivel de contagiosidad, nivel 3, nivel 4, en donde se catalogan virus que no tienen tratamiento y que no tienen vacuna. Cuando nosotros todavía no teníamos contacto con esta epidemia, se usaba por el personal este tipo de cascos con oxígeno y demás. En medio vemos una foto donde estoy operando un paciente, donde no siquiera tengo anteojos, no tengo protección de la más mínima. El cubrebocas que tengo es un cubrebocas quirúrgico solamente para que yo no contamine al paciente. Esa es la intención de este cubrebocas. Pero el paciente sí me podía contagiar. Entonces, esto fue antes del SARS-CoV-2. Pero en la parte de abajo soy yo mismo ahora ya con un equipo de estos de alta eficiencia operando una traqueostomía, que son las cirugías que estamos haciendo. Esto es bien importante porque es algo que creo que va a cambiar ciertamente también la forma en que estamos operando los pacientes. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, ¿en dónde se debe de hacer la traqueostomía? Aquí vemos también dos fotos. Una, del lado izquierdo, sería ideal tener terapias, unidades de cuidados intensivos, así como lo estamos viendo del lado izquierdo, o también sería deseable tener un quirófano, así como lo estamos viendo del lado derecho. Y podríamos pensar, no, pues este lugar parece que es un hospital de primer mundo. Podríamos pensar que fue tomada la foto en Corea, que fue tomada en Singapur, en Estados Unidos, pero no, estas son fotos del Hospital General de México. Entonces, una de las características que reunió precisamente el Hospital General de México es tener este tipo de instalaciones. Les comento, la unidad de cuidados intensivos tiene presión negativa en cada una de sus 12 cubículos que tiene en esta área. Eso es lo que se requiere un área de presión negativa. Del lado derecho tenemos un quirófano de los 6 que tenemos en la torre de cardioangioneumología, y también tiene presión negativa, tiene inyección de aire y presión negativa para que se pueda estar aspirando todos esos aerosoles que podamos estar inhalando. Sí tenemos en el hospital esta tecnología, pero noté que en la unidad de cuidados intensivos nos faltó personal para poder hacer ahí las traqueostomías. La primera traqueostomía que se hizo fue ahí, fue precisamente en el cuarto que se ve hasta el fondo. Ahí la hicimos la primera, con el paciente COVID positivo. Sin embargo, no hubo personal que me proveyera del material. No había instrumentista, no había circulante, y esto no un hospital, sino que esto vino en una oleada tremenda que nos cayó como un mazo encima, y finalmente pues no hay personal. El personal está destinado a cada una de sus camas, etcétera, y bueno, pues eso no, para nosotros ahorita, en este momento, no lo pudimos hacer, la traqueostomía en terapia intensiva, pero sí las estamos haciendo en quirófano. Entonces, ya las estamos haciendo, llevamos pocas, porque han sido pocos los casos de indicación. Aquí, este es un problema que inicié en la plática.
No tenemos ahorita el consenso de hacerlas rápido, antes de 6 días, yo diría que se deberían de hacer. Todavía, platicando con algunos médicos, les planteo, oye, si se las hacemos temprano, me dicen, no, es que todavía no hay evidencia, pero pues obviamente nada de COVID tenemos tanta evidencia, como ya lo vimos en los fármacos tampoco, y esto creo que es algo importante. La siguiente, por favor. Sí, esta área de quirófano no estaba habilitada y ahorita ya está habilitada. Desafortunadamente, ese quirófano que ustedes vieron ahorita está convertido hacia pacientes de terapia intensiva. Aquí esquemáticamente esto sale en la literatura. ¿Cuánto tiempo de exposición para hacer un procedimiento? Necesitamos hacerlo lo más rápido posible para evitar precisamente, aquí se está esquematizando cómo se salen los aerosoles, y en los aerosoles está estimado que existe una cantidad de entre 2 a 4 virus por cada gotita de flujo, que son microscópicas. Vamos a la siguiente, por favor. Ya casi para terminar, ¿qué más necesitamos? Necesitamos experiencia del equipo. No necesitamos un equipo que se vaya a contaminar. Aquí evidentemente el doctor House se va a contagiar, lo están viendo ustedes aquí. Necesitamos un cirujano experimentado, necesitamos un ayudante necesariamente, una enfermera quirúrgica, enfermera circulante interna, y existe otra enfermera que no estaba en las cirugías habituales, que es la circulante externa, porque la puerta tiene que estar cerrada y nos tiene que estar pasando de la selle. Antes de abrir la puerta, abre la puerta inmediatamente y le entrega la circulante interna. Y además un anestesiólogo experimentado que haga el procedimiento rápido con la técnica más adecuada posible. En general estoy hablando para todo tipo de cirugía. Y para terminar, la siguiente, doctor. Si me hace el favor de pasar a la siguiente. Ahí necesitamos nosotros hacer una lista de todos los desechos que necesitamos, cómo manejar esos desechos. Existe la forma de vestirse, y lo más importante es la forma de quitarse ese equipo de protección personal. Los contagios que se están detectando de personal quirúrgico, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, es cuando se quita el equipo de protección personal. Si se lo quita equivocadamente, el cirujano se puede contagiar tan solo por hacer un movimiento de liga de los guantes. Eso genera aerosoles y puede contagiarse el cirujano. Entonces, esta es una enfermedad que nos está enseñando más cosas. Yo creo que hay cosas que van a seguirse perfeccionando para llegar finalmente. Yo creo que esto llegó para quedarse. Eso es lo que yo opino en relación a la cirugía para COVID, pacientes con COVID. Bueno, pues eso es todo de mi parte, doctor Navarro. Le paso el... Muchas gracias, doctor Vargas. No sé si tengamos tiempo para poder